Vamos a plantear la siguiente escena para quienes nos escuchan. Imaginemos un enorme plato de pasta humeante. Recién hecho. Delicioso, ¿eh? Apetecible, desde luego. Mucho. Y ahora imaginemos comer exactamente ese mismo plato, con las mismísimas calorías, la misma salsa, pero recalentado del día anterior tras haber pasado toda la noche en la nevera. Que sobre el papel, claro, es exactamente la misma comida. Exacto, o sea, parecería lo mismo. Pero resulta que el cuerpo humano procesa el primer plato como un billete directo a la fatiga extrema y a la acumulación de grasa. Y el segundo, pues casi como si fuera una simple ensalada. Es una auténtica locura cuando lo analizamos a nivel molecular, pero es rigurosamente cierto. A ver, durante décadas la sociedad nos ha bombardeado con la idea de que los carbohidratos, como el pan, el arroz, las patatas, son, bueno, el enemigo público número uno de la nutrición. Totalmente. Se ha demonizado la etiqueta del alimento y fíjate, nos hemos olvidado por completo de leer el manual de instrucciones sobre cómo funciona realmente nuestra propia digestión. Eso es. Y el objetivo central de nuestra inmersión en los datos de hoy es precisamente reescribir ese manual. Vamos a realizar un análisis profundo de una pila inmensa de literatura científica, ¿eh? Tenemos sobre la mesa publicaciones de revistas médicas de primer nivel como Diabetes y Diabetología. Sí, y ensayos clínicos súper recientes también. Exacto. La misión es extraer estrategias reales y comprobadas para aplanar lo que los médicos llaman la curva de glucosa. Y ojo a esto, la promesa aquí es enorme. Ya lo creo. Hablamos de lograr tener energía constante sin vivir a dieta, y lo mejor, sin tener que desterrar alimentos que nos encantan. O sea, lo que muestran todas estas fuentes conjuntas, que abarcan desde la bioquímica pura hasta la cronobiología, es que el problema real casi nunca es el qué comemos, Ajá. sino cómo, cuándo y en qué orden exacto lo hacemos. Vamos a ver cómo pequeñas modificaciones, que son auténticos hackeos indetectables en nuestra rutina, pueden transformar de raíz la salud metabólica y, bueno, prevenir el desarrollo de la diabetes y blindar nuestro rendimiento diario. Vale, pues para poder hackear el sistema supongo que lo primero es entender el fallo del sistema, claro. Hablemos de esos famosos picos de glucosa. Leyendo los informes médicos de los que partimos, da la sensación de que es un fenómeno que ocurre de forma bastante silenciosa por dentro, Sí, muy silenciosa. hasta que de repente te hace sentir fatal por fuera. Así es. Fisiológicamente hablando, a ver, un pico de glucosa ocurre cuando introducimos en el torrente sanguíneo una cantidad de azúcar muchísimo mayor y más rápida de la que nuestras células pueden absorber en ese instante. Vale. En términos clínicos, para ser exactos, hablamos de cruzar de forma abrupta la barrera de los 140 miligramos por decilitro en sangre. Y eso el cuerpo lo tiene que notar al instante. O sea, me imagino que es ese cansancio brutal, casi narcótico, que sentimos después de una gran comilona, ¿no? Totalmente. O esa visión que a veces se vuelve un poco borrosa y pesada. Y por supuesto, esa sensación de hambre voraz que reaparece a las 2 horas de haber comido, como si no hubiéramos ingerido absolutamente nada. Esos son los síntomas clásicos de la montaña rusa a corto plazo. Experimentamos una subida espectacular y totalmente falsa de energía, seguida de una caída igual de dramática. Ya, el famoso bajón. Exacto, el bajón. Pero el verdadero drama está en lo que ocurre a largo plazo y en silencio. Los estudios cardiovasculares que hemos revisado son muy tajantes. Un estado constante de hiperglucemia crónica provoca un daño vascular muy, muy severo. Espera, un momento. ¿A qué te refieres exactamente con daño vascular en este contexto? Para que lo visualicemos bien. Pues a ver, visualiza que el exceso descontrolado de azúcar en la sangre actúa como miles de pequeños cristales afilados rozando por dentro las paredes de las arterias. Madre mía. Sí, suena fuerte, pero cada vez que hay una de estas avalanchas de glucosa, se producen microlesiones en los delicados vasos sanguíneos. Y claro, con el paso de los años, esto es lo que se traduce en neuropatías, daños irreversibles en los riñones, problemas de visión y un riesgo masivo de infartos. Vale, el panorama a largo plazo asusta bastante, la verdad. Pero bueno, aquí es donde los datos nos dan la solución. Y tiene muchísimo que ver con cómo se presenta la comida en la naturaleza originalmente. Exacto. La naturaleza es sabia. Me ha llamado poderosamente la atención el trabajo de la doctora Marta Aguirre que tenemos en la documentación. Ella hace una comparación supergráfica entre comerse una naranja entera a bocados frente a beberse el zumo de esa misma naranja. Es el ejemplo perfecto. Sirve para ilustrar lo que en nutrición llamamos la matriz del alimento. A ver,
La industria moderna nos ha convencido de que bebernos el zumo de 3 naranjas es un hábito sanísimo, porque aporta vitaminas. Claro, lo típico del desayuno. Pero el gran problema es que al exprimir la fruta y desechar la pulpa, estamos destruyendo absolutamente toda su fibra estructural. Espera, a ver si lo entiendo bien y podemos usar una analogía. Es como intentar hacer una hoguera, ¿no? A ver, Si cogemos carbohidratos refinados o un zumo al que le han quitado toda esa fibra protectora, es literalmente como coger un cubo lleno de cerrín y tirarlo al fuego. sí. Arde rapidísimo, crea un fogonazo de calor inmenso e intenso, que entiendo representaría ese pico letal de glucosa del que hablas. Y luego, en cuestión de minutos, se apaga de golpe. Nos deja a oscuras y muertos de frío. Esa analogía del serrín es brillante, de verdad, porque describe al milímetro la respuesta de nuestra insulina. Pero si por el contrario nos comemos la naranja entera, manteniendo toda su pulpa y su fibra intacta, Claro, sería como meter en esa misma hoguera unos troncos de madera bien gruesos y compactos. la matriz entera. Exacto, tardan bastante más en prender, pero arden de forma lenta, constante, y proporcionan calor durante muchísimas horas, sin fogonazos peligrosos. Fisiológicamente, eso es exactamente lo que ocurre en el estómago. Cuando ingerimos la fibra natural, especialmente si la acompañamos de proteínas de calidad y grasas saludables, como, bueno, un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra, aguacate o pescado azul, estamos creando una barrera física real. Una barrera. Sí, una especie de red viscosa en nuestro sistema digestivo que ralentiza drásticamente el vaciado gástrico. O sea, al retener el alimento más tiempo en el estómago, la absorción de los azúcares hacia la sangre es un goteo paciente y constante. ¡Qué maravilla! De fibra, provocamos un tsunami de fructosa. El páncreas entra en pánico total, libera una cantidad masiva de insulina para limpiar esa sangre de urgencia, y eso es lo que provoca el bajón y la fatiga. Vale, entonces, la regla de oro inquebrantable número 1 es no destruir esa red, no separar jamás los azúcares de su matriz original de fibra y proteína. Eso es. Pero siguiendo la pista a los datos de los ensayos clínicos, me encuentro con algo que roza la magia, sinceramente. Pongamos que tenemos frente a nosotros un plato combinado perfecto. Tiene su porción de carbohidratos, su fibra, su proteína. Ajá, el plato ideal. Pues lo que nos demuestran los estudios es que el éxito no radica solo en mezclarlo todo en el estómago, sino en el orden cronológico en el que introducimos cada cosa por la boca. Y este es posiblemente uno de los descubrimientos más elegantes de la nutrición contemporánea. Hemos pasado de preocuparnos obsesivamente por pesar los ingredientes a fijarnos en la secuenciación de los mismos. El orden de los factores sí altera el producto aquí. Totalmente. El trabajo de la bioquímica Jessie Chauspé y los ensayos clínicos, que son súper rigurosos, dirigidos por el doctor Luis Arrone en la Universidad de Cornell, demuestran que el orden en que los alimentos bajan por nuestro tracto digestivo altera por completo nuestra respuesta hormonal. ¿Y cuál es la secuencia exacta que proponen para quienes nos escuchan y quieran aplicarlo ya? Pues a ver, el método validado en laboratorio establece que siempre, en la medida de lo posible, debemos empezar por los vegetales, que nos aportan la fibra pura. Vale, lo verde primero. Exacto. En segundo lugar, pasamos a las proteínas y las grasas. Y ya debemos dejar los carbohidratos y los azúcares estrictamente para el final de la comida. O sea, la idea es construir esa red protectora primero. Eso es. Esa entrada verde o ensalada inicial llega al estómago y al intestino vacío, recubriendo todas sus paredes con esa malla viscosa que comentábamos antes. Claro. Y cuando el plato de arroz o de pasta llega 10 o 15 minutos después, al final de la comida, se encuentra con esa barrera física. Le va a costar muchísimo más trabajo y tiempo atravesar esa malla para lograr penetrar en el torrente sanguíneo. Es que, revisando las estadísticas publicadas en revistas como Diabetes Care, los números son para quedarse de piedra. Resulta que comernos exactamente los mismos alimentos, o sea, ingiriendo hasta la última caloría del plato, pero haciéndolo en este orden específico, Sí, dilo. puede llegar a reducir la curva de glucosa hasta en un 75% Una pasada. y disminuir los picos de insulina en un 31%. Es una mejora brutal, sin restringir ni una sola caloría. Y lo más interesante de todo esto es que no requiere comprar suplementos caros ni renunciar a la comida que nos gusta. Bueno, simplemente requiere un poco de estrategia en la mesa. Pues esta estrategia me hace pensar irremediablemente en la típica escena de restaurante.
O sea, nos sentamos a la mesa, hay un hambre atroz, y lo primero que hace el servicio es ponernos un cestillo de pan blanco caliente y crujiente en el centro de la mesa. Y nosotros con el estómago totalmente vacío. Uf, si lo analizamos desde la perspectiva metabólica, ese cestillo de pan previo a la comida es un auténtico desastre fisiológico. Claro, estamos tirando el cubo de serrina a la unena antes de tener siquiera los trancos preparados para amortiguar el golpe. Es un sabotaje completo. Y fíjate, esto nos lleva a otra aplicación vital de esta misma ciencia, que son los desayunos. Ah, el talón de Aquiles de mucha gente. Iniciar el día con unas tostadas de mermelada, un bol de cereales azucarados o bollería, con el estómago totalmente vacío tras toda una noche de ayuno, genera el pico de glucosa más violento de toda la jornada. Y me imagino que empezar el día con esa violencia química, pues te condiciona el resto de las horas, ¿no? Por completo. Ese primer gran pico matutino establece un ciclo perverso de subidas y bajadas de azúcar que nos mantendrá esclavos de los antojos hasta que nos vayamos a dormir. Tela. Los datos clínicos sugieren con rotundidad que debemos apostar por desayunos salados, desayunos ricos en proteínas y grasas, como pueden ser unos huevos, aguacate o frutos secos. Si nos apetece algo dulce, nuestro cuerpo lo va a tolerar infinitamente mejor si lo dejamos como postre después de una buena comida. Y nunca, nunca con el tracto digestivo vacío. Es un cambio de paradigma inmenso. Y, a ver, entiendo que la importancia de este orden no aplica únicamente a personas que ya padecen diabetes, no. En absoluto. O sea, el objetivo de secuenciar la comida es, fundamentalmente, prevenir el agotamiento del páncreas a largo plazo en personas completamente sanas y asintomáticas. Al exigir menos insulina tras cada comida, gracias a la fibra, estamos preservando la salud de nuestras células beta pancreáticas a lo largo de las décadas. Un segundo, hagamos una pequeña pausa aquí. Células beta pancreáticas. Para que lo entendamos de forma sencilla, estamos hablando de las pequeñas fábricas dentro de nuestro páncreas que se encargan de producir la insulina, ¿verdad? Exactamente. Son nuestras fábricas exclusivas de insulina. Si las obligamos a trabajar a máxima potencia, a destajo, 3 o 4 veces al día, durante 40 años, por culpa del mal orden de los alimentos, acaban agotándose. O volviéndose completamente ineficientes. Ya, claro. Y ese es el camino directo hacia la famosa y temida resistencia a la insulina. ¿Entendido a la perfección? Vale, pues si el orden que seguimos en la mesa es tan sumamente poderoso, quiero que nos traslademos un momento a los fogones de la cocina. Porque, buceando en los artículos sobre la microbiota y el almidón elaborados por la Universidad de Guadalajara, me he topado con un concepto que, te lo juro, me hizo leer el párrafo 2 veces. La cocina esconde muchísimos secretos metabólicos, ¿eh? ¿A qué descubrimiento te refieres? Pues retomo el ejemplo exacto con el que abrimos el análisis. ¿De verdad existe evidencia científica sólida que afirme que si preparo un buen plato de arroz blanco hoy, lo dejo toda la noche en la nevera y me lo como mañana recalentado, va a tener un impacto glucémico muchísimo menor que si me lo como recién hecho y humeante? ¿Es que suena a falso mito de Internet total? A ver, comprendo perfectamente la incredulidad. Es 100% contraintuitivo, pero la ciencia en este aspecto es inamovible y lo confirma. Lo que ocurre en el silencio de nuestra nevera es un proceso físico-químico muy bien documentado que se llama retrogradación del almidón. Vale, vamos a arrojar luz sobre esta especie de magia oscura culinaria. ¿Qué es exactamente la retrogradación? Pues cuando cocinamos alimentos que son naturalmente ricos en almidón, como pueden ser las patatas, el arroz o la pasta, el calor y el agua hacen que esos almidones se gelatinicen. O sea, sus estructuras se abren y se vuelven increíblemente fáciles de digerir para nuestro organismo. Por eso, un arroz recién cocido produce un pico de glucosa tan pronunciado. Hasta ahí la lógica impera. Pero, y aquí viene el giro, si en lugar de servirlo inmediatamente lo introducimos en la nevera y lo sometemos a una temperatura constante de entre 4 y 8 grados centígrados durante al menos 8 a 12 horas, Vale, toda la noche, básicamente. exacto, pues las cadenas de moléculas de ese almidón empiezan a reorganizarse debido al frío. Se contraen y terminan formando una estructura cristalina súper compacta y unida. Lo que en los informes clínicos bautizan como almidón resistente tipo 3. Ese mismo. Y la palabra fundamental aquí es resistente. Se le llama así porque las enzimas digestivas que operan en nuestro intestino delgado
Ya no tienen la fuerza química suficiente para romper esa nueva y dura estructura cristalina. ¡Qué barbaridad! O sea que el cuerpo humano intenta digerirlo con todas sus fuerzas, pero fracasa en el intento. Así es. El frío puede llegar a incrementar la cantidad de este almidón resistente en el arroz o la patata hasta en un 150 o un 200%. ¡Wow! Así que, en lugar de descomponerse rápidamente y absorberse como glucosa directa en sangre, pasa prácticamente intacto hacia la siguiente estación, que es el intestino grueso. Y ahí abajo es donde reside nuestro ejército de bacterias, la famosa microbiota. Y para ellas, ese almidón resistente, que nosotros no podemos digerir, es un auténtico manjar. Actúa como uno de los prebióticos más potentes que existen. Al fermentar este almidón, las bacterias beneficiosas producen unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que, ojo a esto, estimulan directamente la liberación de hormonas beneficiosas como el GLP-1. Espera un momento. El GLP-1 es exactamente la misma hormona que imitan todos estos carísimos medicamentos modernos que están tan de moda para perder peso, ¿verdad? Los que quitan el hambre de raíz. Es exactamente la misma vía metabólica. Consigues que tu propio cuerpo segregue de forma natural más GLP-1 y otra hormona llamada péptido Y, que es la encargada de regular el proceso digestivo y mantenernos saciados durante horas. Y un apunte vital que suele preocupar mucho. Dime. Recalentar esa comida al día siguiente en la sartén o en el microondas a una temperatura moderada para poder comerla caliente, no destruye esta nueva matriz resistente. El trabajo del frío ya está hecho. Es como alquimia pura, al alcance de cualquiera. Y leyendo los apuntes de la nutricionista Carla Meneses que incluimos en las fuentes, hay más trucos de manipulación física en la cocina. Ella hace mucho hincapié en la textura. Interesantísimo eso. Señala que no tiene el mismo impacto comernos una patata asada cortada en gajos grandes que si cogemos esa misma patata y la trituramos hasta hacerla un puré fino. Tiene toda la razón. Al triturar o licuar un alimento de esa manera, estamos haciendo mecánicamente en la cocina el trabajo que debería hacer nuestro propio estómago. Claro, le damos el trabajo hecho. Exacto. Al entregarle al cuerpo el alimento ya predigerido, el índice glucémico se dispara por las nubes. Si mantenemos el alimento entero y sólido, obligamos al sistema digestivo a sudar la gota gorda para descomponerlo, lo que ralentiza toda la absorción. Tiene todo el sentido. Y Meneses aporta otro truco doméstico brillante con el pan de cada día. Si compramos pan, lo congelamos inmediatamente y luego lo metemos a tostar directamente desde la congelación, también logramos reducir drásticamente su impacto glucémico basándonos en ese mismo principio de retrogradación por frío extremo. Son recursos fantásticos para aplicar mañana mismo, la verdad. Ahora bien, me fijé en una advertencia médica muy específica en la investigación de Strotsky publicada en la revista Nutritional Diabetes, que creo que es nuestra obligación no pasar por alto bajo ningún concepto. ¿Te refieres a la precaución con los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1, imagino? Exacto. Me parece un matiz de seguridad fundamental. Para las personas que dependen vitalmente de inyectarse insulina rápida justo antes de sentarse a comer, usar esto del arroz o la patata enfriada de la nevera puede ser un arma de doble filo, ¿no? Sí, es un escenario clínico que requiere mucha atención. A ver, si una persona con diabetes tipo 1 calcula matemáticamente su dosis de insulina basándose en la cantidad de hidratos de un plato de arroz normal recién hecho y se inyecta esa cantidad, pero en realidad se está comiendo un arroz resistente salido de la nevera, Claro, los números no cuadran. no cuadran porque su cuerpo va a absorber muchísimos menos hidratos de los que había calculado. Y toda esa insulina inyectada se quedaría circulando por la sangre sin apenas azúcar que procesar, lo que les podría provocar una hipoglucemia inesperada, una bajada de azúcar súbita y súper peligrosa. Exactamente, ese es el riesgo. Deben conocer este mecanismo a la perfección y ajustar sus pautas de insulina junto a su endocrino si van a aprovechar las ventajas del almidón resistente. Clarísimo. Vale, vamos a recapitular mentalmente cómo va nuestro plan maestro. Ya tenemos la red de fibra y el orden correcto en la mesa. Y ya sabemos manipular los almidores con el frío en nuestra cocina. Vamos bien equipados. Muy bien equipados, pero analizando minuciosamente los datos restantes, nos encontramos con la presencia de dos elementos invisibles, dos factores externos que pueden alterar de forma bestial cómo procesamos toda esta comida perfecta. Ojo a estos dos. Uno es un ingrediente líquido que está en cualquier despensa, y el otro es, bueno, la hora del día.
Pues empecemos desgranando el ingrediente de la despensa, el vinagre. Sí, a ver, he leído maravillado en las fuentes que algo tan barato y mundano como el vinagre de manzana, diluido en agua, logra efectos fisiológicos que casi rivalizan con ciertos fármacos recetados. Así es. Pero siendo completamente honestos, la idea de tener que beber vinagre antes de comer no me parece el hábito más apetecible del mundo, ¿eh? ¿Qué hace exactamente ese líquido ahí dentro para que valga la pena el esfuerzo? Bueno, el verdadero héroe microscópico de esta historia no es la manzana en sí, sino el ácido acético que contiene cualquier tipo de vinagre. Si tomamos 1 o 2 cucharadas soperas de vinagre, siempre y obligatoriamente bien diluidas en un vaso grande de agua, unos 10 o 15 minutos antes de enfrentarnos a una comida fuerte en carbohidratos, se desencadenan 2 mecanismos de acción fascinantes. Soy todo oídos. En primer lugar, el ácido acético llega al estómago y ralentiza notablemente el vaciado gástrico. Es como si cerrara parcialmente la compuerta de salida, obligando a que la comida pase de una forma mucho más lenta y controlada hacia el intestino. Ajá, volvemos a frenar el golpe. Eso es. Y en segundo lugar, a nivel químico, inhibe de forma temporal la actividad de una enzima específica que se llama alfa-amilasa. Que, a ver si no me equivoco, es la enzima encargada de romper los almidones complejos como la pasta para convertirlos en azúcares simples asimilables. Exactamente. Al paralizar a los obreros moleculares que desmontan el almidón, los azúcares tardan mucho más tiempo en liberarse al torrente sanguíneo. O sea, las cifras que arrojan los ensayos clínicos sobre esto son para no creerlas. Hablamos de estudios que demuestran una reducción de los picos de glucosa de entre un 20 y un mismísimo 35%. Una barbaridad. Mediciones que muestran bajadas de hasta 26 miligramos por decilitro en sangre solo por el simple hecho de haber bebido un vaso de agua con vinagre antes del primer bocado. E incluso, observando a largo plazo en pacientes diabéticos, se han registrado reducciones del 0,9% en la hemoglobina glicosilada. Que, para que se entienda bien la magnitud de este último dato, la hemoglobina glicosilada es básicamente el promedio del nivel de azúcar en sangre de una persona durante los últimos 3 meses. El histórico, digamos. Sí, es la foto panorámica de tu salud metabólica, no solo la instantánea de un día. Lograr bajar casi un punto porcentual entero utilizando únicamente vinagre diluido es, desde el punto de vista estadístico, algo asombroso. Eso sí, hay que hacer de altavoz de las advertencias médicas aquí para evitar sustos. El vinagre tiene que tomarse siempre, sin excepción, muy diluido en agua, o corremos el riesgo real de destrozarnos el esmalte de los dientes por la acidez. Fundamental eso. E imagino que si alguien sufre previamente de úlceras, gastritis severa o problemas de vaciado gástrico, lo más sensato es que busque otra de las estrategias que estamos comentando y se olvide del vinagre. Por supuesto, el sentido común y la precaución siempre por delante. Es una herramienta democratizadora brutal para la salud metabólica, pero bueno, no es para todos los estómagos. Y si te parece, pasemos al segundo de esos factores invisibles que mencionabas, que es nuestro propio reloj biológico, lo que la ciencia llama la cronobiología. Esto reconozco que me pareció un golpe directo a nuestro estilo de vida contemporáneo, ¿eh? Resulta de la lectura que un mismo plato de espaguetis afecta nuestra biología de una manera totalmente diferente si decidimos comérnoslo a las 2 de la tarde que si nos lo cenamos a las 10 de la noche mientras vemos una serie en el sofá. Y la principal culpable de esa enorme diferencia metabólica tiene nombre propio, la melatonina, la famosa hormona que nuestro cerebro empieza a segregar cuando se pone el sol para prepararnos física y mentalmente para dormir. Viendo los gráficos de los estudios, da la sensación de que la melatonina y la insulina se odian profundamente a nivel químico. Es que son directamente incompatibles. A ver, cuando los niveles de melatonina empiezan a subir en nuestra sangre por la noche, provocan que la secreción de insulina por parte del páncreas se reduzca en un alarmante 40-50%. Madre mía, ¿a la mitad? Claro, el cuerpo, por puro diseño evolutivo, está cerrando el chiringuito. No está preparado ni diseñado para recibir y procesar una bomba industrial de energía cuando se supone, según la naturaleza, que deberíamos estar durmiendo a oscuras en una cueva. Entonces, claro, esas cenas tardías cargadísimas de carbohidratos, que son tan típicas y culturales en nuestro ritmo de vida moderno en España, se encuentran de frente con un páncreas que está trabajando a medio gas. Y el resultado matemático es que el pico de glucosa resultante es muchísimo más alto y, lo que es peor, se mantiene elevado durante gran parte de la madrugada, lo que termina arruinando por completo los procesos de reparación celular y la calidad del sueño. Lógico.
La literatura científica es unánime. Las cenas deben ser bastante más ligeras, enfocadas sobre todo en verduras y proteínas, y como regla de oro, deben tomarse al menos 3 horas antes de meternos en la cama. Nuestro estilo de vida actual, cenando a las tantas de la noche bajo luces artificiales y pantallas, es, un atache frontal a nuestra propia biología evolutiva. Totalmente. Luchamos día a día contra el diseño de fábrica del ser humano. Y para terminar de encajar todas las piezas del puzzle de hoy, quiero que planteemos el escenario final. Venga. La cena ha terminado. Hemos comido en el orden perfecto, tenemos nuestro almidón resistente, nuestra agüita con vinagre. Limpiamos la mesa y en ese instante exacto parece que la gravedad de la Tierra se multiplica por 10 y el sofá nos llama a gritos desde el salón. Es el clásico instinto humano de hibernar y no moverse tras una gran ingesta. Exacto. Pero la ciencia nos advierte con luces de neón que esos 15 a 30 minutos inmediatos tras el último bocado de postre son nuestra ultimísima oportunidad, la última ventana que nos queda abierta para aplanar esa curva de glucosa. Y es una ventana clave. Y me encantó el estudio de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, publicado en la revista Diabetología, porque arroja datos increíblemente prácticos para esto. El trabajo dirigido por los doctores Andrew Reynolds y Jim Mann es una auténtica joya clínica. Tomaron a un grupo considerable de pacientes y probaron 2 estrategias de movimiento totalmente diferentes. Ajá. Al primer grupo le pidieron la recomendación clásica: caminar durante 30 minutos seguidos, a paso ligero, pero dejándoles elegir cualquier momento del día que ellos quisieran. Lo típico que siempre nos dice el médico de cabecera, intente andar usted media horita todos los días. Tal cual, la recomendación estándar. Pero al segundo grupo de control le acortaron el tiempo drásticamente. Les pidieron caminar tan solo 10 minutos al día, pero con una condición innegociable y estricta. ¿Cuál? Esos 10 minutos tenían que ocurrir de forma inmediata tras terminar cada comida principal. ¿Y qué historia contaban los monitores continuos de glucosa? Porque claro, 10 minutos de paseo parece un esfuerzo mínimo. Pues resulta que esos míseros 10 minutos post-comida destrozaron por completo los resultados del grupo de la media hora libre. Lograron reducir los picos de glucosa un 12% de media general a lo largo del día. Y el dato más espectacular, concretamente después de la cena, que suele ser la comida más problemática como acabamos de ver, la reducción del pico de glucosa alcanzó un increíble 22%. Es sencillamente fascinante. Leyendo sobre los mecanismos de este fenómeno, hay una analogía fisiológica detrás de esto que me pareció buenísima para visualizarlo. A ver, cuéntame. Resulta que en nuestras piernas, concretamente en la zona de la pantorrilla, tenemos un músculo llamado sóleo, y por lo que entiendo de los manuales de anatomía, funciona como una especie de esponja de azúcar secreta. Es un músculo sumamente especial en nuestra anatomía, sí. Es un músculo de contracción lenta que ha sido diseñado evolutivamente para estar activo durante muchísimas horas, manteniéndonos de pie, la postura bípeda, sin fatigarse apenas. Y la verdadera magia del sóleo es que, a diferencia de casi cualquier otro músculo del cuerpo, tiene la capacidad única de absorber la glucosa directamente del torrente sanguíneo para utilizarla como combustible inmediato. Exacto. Y no necesita usar la hormona de la insulina para lograr abrir la puerta de las células. Es lo que los textos médicos más densos denominan captación de glucosa no mediada por insulina. Y ahí reside la clave absoluta del asunto. Al usar el sóleo, le estamos quitando muchísimo trabajo pesado de limpieza al páncreas. Y lo mejor de todo es que el mensaje consensuado de la comunidad médica no es que tengamos que ponernos unas zapatillas de deporte y salir a correr una maratón de 5 kilómetros nada más tragar el postre. Claro, intentar hacer deporte intenso con el estómago lleno nos daría un corte de digestión tremendo. De hecho, interferiría negativamente. Se trata pura y exclusivamente de exprimir esa pequeña esponja muscular. Solo necesitamos evitar el sedentarismo absoluto, evitar tumbarnos en el sofá, durante esa ventana crítica de media hora poscomida. Solo moverse un poco. Con dar un pequeño paseo relajado a la manzana, ponernos a barrer, fregar los platos de pie en la cocina o simplemente movernos por la casa ordenando cosas, esas pequeñas y ligeras contracciones musculares ya actúan como un potente sumidero que retira el exceso de azúcar de la sangre de forma natural. Me encanta este enfoque porque supone democratizar la salud al máximo.
Si hacemos una recopilación rápida de toda la inmersión en los datos de hoy, da la sensación de que hemos desbloqueado un menú completo de superpoderes invisibles. Y tan invisibles. Añadir ese escudo protector de vinagre diluido antes de sentarnos a comer. Secuenciar nuestro plato con inteligencia táctica. Primero la malla de verduras, luego las proteínas y relegar los carbohidratos al final. Eso es fundamental. Usar la magia térmica del frío de nuestra nevera para convertir los almidones en fibra resistente. Respetar nuestro diseño milenario cenando pronto y ligero. Y finalmente, exprimir nuestra esponja muscular de las pantorrillas con 10 minutitos de actividad suave tras la comida. Es el manual definitivo para poder seguir disfrutando de un buen plato de pasta, de arroz o de pan, pero sin que nuestro metabolismo sufra las terribles consecuencias. Al fin y al cabo, son ajustes de ingeniería milimétricos en nuestra rutina diaria. Son intervenciones increíblemente simples, gratuitas y que trabajan a favor de cientos de miles de años de evolución humana, no peleando en su contra. Los beneficios que otorgan van muchísimo más allá del simple control de peso. Estamos hablando de prevenir enfermedades crónicas y obtener una energía limpia durante todo el día. Y precisamente para cerrar el análisis profundo de hoy, queríamos dejar sobre la mesa una idea un poco más provocadora. Algo para que la gente le dé vueltas esta misma noche. A ver. Hemos visto a lo largo de todos estos estudios cómo los datos demuestran, sin ningún lugar a dudas, que una montaña rusa de glucosa en sangre altera radicalmente la química de nuestro cerebro. Provoca fatiga extrema, falta de concentración, irritabilidad y cambios de humor severos. Totalmente. Así que la gran y revolucionaria pregunta